Queridos hermanos, queridos amigos, muy buenos días. Una nueva reflexión en la palabra del Señor en este libro hermoso de los Hechos de los Apóstoles, que nos relata el comienzo de la iglesia. Hoy meditamos en el capítulo 9, versículos del 32 al 35, donde dice la palabra del Señor que aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en camas, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. En este libro, Lucas se mueve rápidamente a través de la historia de la iglesia, por lo que después de relatar la conversión del apóstol Pablo en el camino a Damasco, deja por un momento la vida de este y se enfoca en el apóstol Pedro. Cuando la iglesia comienza a experimentar una cierta tregua en cuanto a la persecución, continúa su crecimiento. Así que Pedro sale de Jerusalén para viajar y visitar a los hermanos de otras comunidades, ubicadas en la frontera de Judea, llegando hasta Lida, que es la actual Lod, entre Jerusalén y Jope, a unos 18 o 20 kilómetros de esta última, de Jope. No sabemos mucho acerca de la obra misionera del apóstol Pedro, a excepción de lo que nos relata en este libro, o sea, Lucas, en este libro de los Hechos de los Apóstoles, y algún que otro dato que podemos sacar de los evangelios y de las epístolas del Nuevo Testamento. Como por ejemplo, que Pedro era casado, y la observación que hace el apóstol Pablo de que solía llevar a su esposa en sus viajes, como está escrito en 1 Corintios capítulo 9, versículo 5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor. Y Cefas, aquí vemos como Cefas, que es Pedro, llevaba en sus viajes misioneros, llevaba a su esposa consigo. Lucas ofrece una descripción general al decir que viajó por varias regiones. Podemos intuir que se refiere a que viajó por Galilea y Samaria. Casi con total seguridad fue Felipe quien llevó el evangelio a Lida, a Jope, pues como vimos en Hechos capítulo 8, versículo 40, Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Es interesante que Lucas describa a los discípulos como los santos que habitaban en Lida. En la primera década de la era cristiana, los creyentes fueron conocidos como los discípulos de Jesús. Unos pocos de años más tarde se les llamó cristianos en Antioquía. Lo veremos en el capítulo 11, versículo 26. Pero en los últimos años de la cuarta década, los seguidores de Jesús todavía carecían de una identidad propia, por lo cual el nombre de santos servía precisamente para ese propósito, para definir a los seguidores de Cristo. No basta con predicar desde lejos, hay que estar cerca de la gente. Algunos predicadores no tienen contacto con los miembros de su congregación, pero aquí vemos que Pedro sí. Pedro salió de su comodidad y comenzó a viajar para contactar con los creyentes. También vemos que el poder sanador de Cristo se hace patente. No es Pedro quien sana, sino el Señor Jesús a través de Pedro, que es solo un canal. Ahora, tendríamos que preguntarnos, ¿eres tú también un canal de bendición para los demás?
¿Confías en Cristo lo suficiente? ¿Crees que Jesús aún puede sanar? Aunque Eneas fue sanado físicamente, imagina el impacto emocional que debió suponer para él poder levantarse y moverse libremente después de 8 largos años de parálisis. Cuando el Señor actúa en una vida, lo restaura y lo hace por completo. Eneas pudo volver a valerse por sí mismo, ser un canal de bendición para otros. La importancia del testimonio personal. El milagro que produjo la sanidad de Eneas hizo que muchos que conocían de su parálisis, al verlo sano, se convirtiesen al Señor. Todos en Lida conocieron de la sanidad de Eneas, cuyo milagro acercó a la fe a muchos. Y es que un acto de fe puede tener muchas y grandes consecuencias, repercusiones. De modo que piensa que también tu testimonio personal, el cambio que Dios produzca en tu vida, puede ser una inspiración para otros. Queridos hermanos y amigos, Dios sigue sanando. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, nos dice la palabra. En Hebreos 13:8, ¿verdad? Por tanto, que Dios nos ayude a entender su palabra y a practicarla, a ponerla por obra, para su gloria, para su honra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Y disfruten de este hermoso día que Dios nos da. Háganlo en la voluntad del Señor, caminando, haciendo lo que a Dios le agrada. Es la mejor manera de vivir, de aprovechar nuestro tiempo. El tiempo que cada vez es más corto, porque se acerca el día en que Jesús va a venir. Así que, hermanos, tomémonos en serio las cosas del Señor. Que Dios les bendiga. Un abrazo en Cristo.